Bienvenidos a la comunicación titulada Educomunicación ante la aceleración social y la infoxicación, el desafío de formar el pensamiento crítico. Titulado de esta manera y presentado por una servidora Rosalía Urbano desde la Universidad Internacional de La Rioja. Sabemos que en la actualidad vivimos inmersos en una sobrecarga de información en la que los mensajes circulan de una forma constante y demasiado acelerada. Esta situación dificulta el desarrollo del pensamiento crítico, ya que pues tenemos delante la denominada infoxicación, es decir, se trata del exceso de información que supera nuestra capacidad de análisis. Impide, por tanto, que cada uno de nosotros, que las personas se detengan a reflexionar y comparar los contenidos que recibimos de los medios de comunicación. Frente a este panorama que nos encontramos, pues que lucha frente a la infoxicación, la educomunicación se presenta como una herramienta pedagógica y crítica que ayuda a enfrentar problemas como por ejemplo la sobreinformación, también la desinformación o la falta de educación mediática. Lo hace siempre fomentando habilidades para reflexionar, para interpretar y para comunicar, permitiendo a las personas recuperar el control sobre su relación con los medios y también, por supuesto, y además muy importante, la gestión de la información. Este estudio lo que hace es analizar, en este caso, la educomunicación, cómo puede funcionar esa educomunicación, cómo se podría analizar la educomunicación para que pueda contribuir de la mejor forma a la formación del pensamiento crítico. Concretamente, lo que nosotros pretendemos es identificar las estrategias educomunicativas para recuperar ese control sobre la relación con los medios, sobre la gestión de la que hablábamos, cómo poder frenar el ritmo, leer de manera crítica el entorno, los medios y construir conocimiento de una forma mucho más reflexiva. Bueno, pues se trata entonces de una investigación de tipo cualitativa con un enfoque, como estamos viendo en pantalla, teórico-interpretativo. Por tanto, se revisa la literatura especializada en pedagogía crítica, en educomunicación y estudios sobre la cultura digital, la aceleración dentro de también, por supuesto, lo más sociológico, que sería esa aceleración dentro de la vida contemporánea y qué está ocurriendo en cada situación, contexto social. El análisis adopta, por tanto, un enfoque amplio que integra distintas teorías sobre cómo formar pensamiento crítico en esos entornos digitales. La discusión plantea que es urgente replantear esas prácticas educomunicativas en una época dominada por la velocidad que estábamos comentando y por la fragmentación de los contenidos, donde muchas veces se pierde el contexto y se pierde la profundidad. Los algoritmos tienden además a priorizar lo inmediato por encima de la comprensión, lo que pone a la educomunicación ante un dilema. ¿Qué hace? ¿Adaptarse a esa lógica o promover formas de resistencia? En este sentido, se propone que la educomunicación crítica debe fomentar una enseñanza que invite a desacelerar, a analizar con contexto y a dialogar, creando así las condiciones para una alfabetización mediática activa y sobre todo consciente, que permita distinguir el tipo, el uso y la calidad de la información, que es muy importante. Por tanto, vamos a ver cuáles serían dentro de los resultados esas estrategias que estábamos comentando. Las estrategias a trabajar para contrarrestar los efectos de la infoxicación y la cultura de la inmediatez, favoreciendo siempre esa ralentización de los procesos informativos, la lectura crítica del entorno mediático, así como la elaboración reflexiva del conocimiento, pues entre esas estrategias sistematizadas tendríamos, por ejemplo, como estamos viendo en pantalla, espacios de diálogo y pensamiento
lento o una desaceleración. Se trabajarían propuestas pedagógicas que siempre introduzcan pausas, tiempos de discusión colectiva, herramientas para la comprensión mucho más profunda, en contraposición a ese consumo tan acelerado de información que llevamos hacia adelante, ¿no? Educar en desacelerar, en llevar mayormente un equilibrio. Luego trabajaríamos también, por ejemplo, en talleres de verificación y contrastación de fuentes. Ahí trabajaremos esa parte de la calidad, activando y trabajando actividades diseñadas para desarrollar habilidades de discernimiento informativo, especialmente frente a la desinformación y a las fake news, promoviendo siempre la autonomía de consumo mediático de calidad. Vamos a lo que sería proyectos de producción mediática crítica. En este caso, serían iniciativas donde los propios estudiantes o participantes de este proyecto producen contenidos desde una perspectiva reflexiva y socialmente pues mucho más situada, contextualizada, aprendiendo a intervenir en un entorno digital desde una posición más crítica. Luego tendríamos también las metodologías basadas en el análisis crítico de medios, en el que se situarían como prácticas que promueven la lectura activa de discursos mediáticos, desmontar, por supuesto, narrativas dominantes y la reflexión, llevar a cabo, por tanto, reflexión sobre estructuras de poder simbólico presentes en contenidos digitales. Y luego tendríamos también, para finalizar, esa educomunicación o esa educación con mirada crítica. Siempre, como decimos, si trabajamos la educación en contexto de comunicación, de alfabetizar mediáticamente, alfabetizar cómo trabajar, por ejemplo, programas que no solo enseñen a usar esas tecnologías, sino que también interrogan su funcionamiento, esa parte más crítica, su lógica algorítmica y sus implicaciones siempre culturales, desarrollando una conciencia crítica sobre el ecosistema digital mediático. Por tanto, en conjunto, siempre estas estrategias permiten resignificar el papel de la educomunicación, no solo como un instrumento didáctico, sino como una práctica realmente formativa que habilita la lectura crítica del mundo y la construcción activa del conocimiento en contextos de sobreinformación y aceleración de aprendizaje y de llegada a nosotros sobre pues eso, esa información. Por tanto, dentro de lo que serían las conclusiones para que se pueda ver paso la pantallita hacia un lado, pues diríamos que realmente lo que hemos podido comprobar sería pues cómo lo que estamos realizando actualmente, cómo estas estrategias van a ayudar frente a esa infoxicación que hemos estado hablando anteriormente. La educomunicación no puede o limitarse solo a enseñar esas herramientas, el uso de las herramientas, sino que debe además promover esos procesos de formación de los que hablábamos, una formación mucho más profunda, no solo el uso, sino cómo hacerlo, cómo reflexionar de forma crítica, un desarrollo de una mirada crítica reflexiva. Por tanto, se reivindica el diálogo, la comprensión, como hemos visto, el pensamiento ético, crítico, como pilares de la educación y la comunicación, que además actualmente es muchísimo más necesario que nunca porque estamos en un momento en el que no nos paramos a detenernos, a pensar con calma y esto se ha convertido en un verdadero reto social. Por tanto, por eso resulta tan necesario y tan importante trabajarlo como se ha realizado. Y en esta comunicación, nada más. Muchísimas gracias a todos y he dejado por aquí mi correo electrónico para cualquier sugerencia o duda. Muchísimas gracias a todos.